Estamos de vuelta en Noticias Infraganti. Gracias a todas las personas que nos ven a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y a través de nuestras redes sociales, a nuestra comunidad digital. Soy María José Cadena y afortunadamente cada vez son más las familias quintanarroenses que están recibiendo, incluso después de 20, 30 años, los títulos de propiedad sobre su patrimonio, la certeza jurídica de donde viven, de lo que es el patrimonio de ellos, de ellas y de sus familias. Se está cumpliendo con este compromiso bastante tardío para disminuir la desigualdad social y mejorar las condiciones de vida de tantas familias, pero aún hace falta muchas cosas que hacer. Por ello platicamos sobre el libro de Asentamientos Humanos, parte de la historia de Cancún, con Samuel Mollinedo Portilla, en donde se ha hecho una investigación justamente en la zona norte de nuestro estado sobre la cantidad de personas que viven en las famosas colonias irregulares, en las zonas irregulares, los asentamientos humanos, pero sobre todo como, por ejemplo, en Benito Juárez, en donde ya casi son 1 millón de habitantes, 991,000, un poco más de ello, como 10 de cada 10, 3 personas no cuentan con los servicios básicos para vivir. Hay mucho trabajo por hacer, pero comenzamos con la información. Hola a todas y a todos, me encuentro con Samuel Mollinedo Portilla, regidor octavo aquí en Benito Juárez, para hablar sobre el tema de los asentamientos humanos en una ciudad como Cancún, una ciudad, Benito Juárez, la más grande de nuestro estado. Somos casi 1 millón de habitantes por acá. Hemos crecido muchísimo, sobre todo en los últimos 25 años, pero todas y todos estamos conscientes, y porque lo vemos todos los días, la gran desigualdad que existe en nuestra ciudad. De ser un polo turístico, también hay otras zonas que no cuentan con los servicios básicos. Samuel, este proyecto y con esta investigación me parece importante, sobre todo para la historia de Cancún. Gracias por estar con nosotros. Hombre, muchas gracias a ti, Majo, porque me siento orgulloso de estar aquí contigo, porque pues al final de cuentas yo creo que Cancún es pilar y pionero en muchas cosas, turísticamente hablando, en infraestructura, en cómo crecer una ciudad, cómo crece una ciudad ya casi de 53 años, cómo va creciendo, pero también pues un crecimiento tan grande y tan apresurado, cosmopolita por así llamarlo, pues tiene sus consecuencias también, y también pues va creciendo la desigualdad, por así decirlo, por no atender lo más importante que es Cancún, y por el cual se hizo Cancún, que pues yo lo digo igual en el libro. Cancún realmente se crea para buscar una mejora de los habitantes de la zona y aprovechar todos los recursos para la mejora de vida de cada uno de todos los que hoy nos llamamos cancunenses. Así es. En esta investigación sobre asentamientos humanos como parte de la historia de Cancún, tocas un punto muy importante al principio, en el que habla sobre, primero, cómo Cancún es un centro integralmente planeado, justamente de Infratur, lo que hoy conocemos como Fonatur, en la década de los 70, en donde se vendían estos megaproyectos, y en lo cual, pues, ¿qué necesitas para conseguir hacer estos hoteles y estos lugares hermosos que atraigan a turistas de todo el mundo? Necesitas personas, hombres y mujeres, que viajen y que migren y que lleguen aquí a abrir la selva tal cual. La talacha. La talacha, y que vivan aquí. Entonces, Cancún empieza a crecer paralelamente hacia más hoteles, hacia más oferta turística, hacia justo este destino que hoy está hiperconectado con el mundo, pero al mismo tiempo comenzamos con esta migración y la ciudad, el centro de la ciudad comienza a crecer, y en una zona empieza a crecer de manera, bueno, en varias zonas de hecho, y ahorita lo vamos a platicar, empieza a crecer de una manera muy desproporcionada, en contraste mucho con toda esta zona fundacional pensada en algún momento, que tiene sus parques, que tiene estas supermanzanas cada supermanzana tiene un parque que se conectan estos corredores, y que se ha hecho un trabajo, gracias también a la ciudadanía, de rescatar esta zona fundacional y de retomar estas calles para todas y para todos. Pero hay otras zonas que ya se salieron del contexto de lo que se pensaba Cancún en algún momento, ¿no? Así es. Pues Cancún, la verdad, es un proyecto, como tú lo decías, que lo
lo impulsa el Banco de México y el que lo ejecuta y el que baja los recursos, pues se crea Infratur, que Cancún es la líder de las 5 ciudades que idea el Banco de México, y Cancún es el proyecto más exitoso. Pero pues lo que yo creo que les faltó esa visibilidad, pero pues es que tampoco se esperaban que era una ciudad, que iba a ser una ciudad que iba a crecer tan rápido. Pues obviamente los primeros planos y la primera traza urbana que tuvo Cancún, pues fue la que hizo Fonatur, y bien establecida, pero nunca vieron el potencial de Cancún, que fue creciendo en los 90s, crecía una tasa de 18% anual. Entonces, la infraestructura o los lotes con servicios en Cancún, pues obviamente estaban escasos, y pues la demanda era bastante, y pues demanda pues caro, ¿no? Entonces, imposible para una persona que venía desde Veracruz, Tabasco, Chiapas, que venía con una mano atrás y una mano en la esperanza, por así decirlo, una mano en el futuro, pues no encontraba esa oportunidad donde poder construir una casa, porque pues era muy limitada lo que se había planeado para Cancún. Y más que nada, Cancún, antes de ser Cancún, estaban los ejidos. Entonces, cuando empieza a hacer Fonatur la expropiación y empiezan a hacer las expropiaciones, pues obviamente planean una ciudad, pero alrededor de la ciudad pues habían 2 ejidos que, como lo sabemos, eran propiedad social en ese entonces, no se podían vender, no había una reforma para vender los ejidos, que esa reforma hasta los 90 se permite hacerla. Pero entonces iba llegando a Cancún mucha gente pues a buscar oportunidades, porque pues Cancún era tierra de esperanza para todos, pero la planeación o el flujo de gente que iba llegando sobrepasó realmente la expectativa que tenía el Banco de México y Fonatur, y entonces ahí es cuando empiezan los problemas. Oye, ya hay mucha gente, ya el municipio no tiene tierra, las expropiaciones, ya estamos al lado de los 2 ejidos, ¿qué hacemos para...? Y en el 90 igual Mario Villanueva, el gobernador, hace una expropiación con gobierno del estado, y que es toda la franja ejidal de Isla Mujeres, lo de arriba, y pues empiezan a hacer títulos, pero a los títulos de los ejidatarios de que pertenecían a Isla Mujeres, pero pues tampoco era como que los ejidatarios tenían el recurso para hacer una oferta de servicios. Entonces, el que llegaba pues con una mano en la cintura, por así decirlo, pues se le hacía muy fácil irle a poder a comprar un ejidatario. Y pues también habían otro tipo de lo que hablo en el libro, de que a mí que yo no lo entiendo obviamente, pero pues al final muy egoísta, de la parte de igual de los servidores públicos, que vieron la oportunidad de pues construir estructuras, y como sabían que eran terrenos que nadie iba a molestar ahí a las personas, pues muy fácil antes de las elecciones llegaban oigan, agárrate de aquí, de todo el sur del país, llévatelos a Cancún, les vamos a conseguir su IFE, y literalmente iban construyendo estructuras, porque pues iba creciendo muy rápido Cancún, y pues una muy buena idea como lo fue Cancún, en manos equivocadas, pues las buenas se va convirtiendo en malas ideas y malos liderazgos y malas prácticas, y gana el dinero, ganan otros intereses que el interés realmente del que se había hecho en la ciudad. Claro que es un delito, de hecho se llama turismo electoral, que hoy lo conocemos y que en algún momento incluso ni siquiera se pensaba como tal, ¿no? Era una práctica que el siglo pasado era muy constante y que seguimos ahorita en el siglo XXI intentando combatir, sobre todo para mejorar nuestra democracia y nuestra actividad ciudadana.
Algo que me parece esencial justo es entender el contexto en el que todas y todos vivimos, porque aunque ustedes no lo crean, a menos de que vivan en la zona fundacional de Cancún, en todos estos lugares que hemos crecido y estas nuevas zonas de nuestra ciudad, ahí es donde estamos hablando, ahí es donde poco a poco se empiezan a llegar los servicios. Muchos de nosotros vivimos en calles que hace 10 años ni siquiera existían, ¿no? Me impresiona ver con los datos del INEGI que arroja esta investigación cómo entre el 2010 y el 2016 pasó Cancún de tener 660,000 habitantes, ahora que estamos en el contexto del 2022, el conteo del INEGI del 2020, justamente durante la pandemia, estamos por llegar a 1 millón de habitantes en nuestra ciudad, lo Así cual es. es gigantesco y eso es un problema que también ha crecido, Así ¿no? es. Y eso sin contar igual que, pues que los datos del INEGI, pues por lo que hemos visto, hay algunos que no son realmente precisos y sin contar igual también la población flotante que hay diario en nuestra ciudad, porque pues como sabemos que somos un territorio turístico, pues obviamente el flujo de migración o de que no ostenta vivir aquí, pues igual es importante. Y es importante recalcar que en Cancún el, yo hablo de, y hablamos de la investigación de que el 30% de los cancunenses se encuentra en una situación donde no cuenta con los servicios necesarios para que la ONU o que México los vea como una vivienda adecuada. Entonces, tampoco hay un conteo de la INEGI porque tampoco llega hasta allá. ¿Por qué? Porque ante los ojos de ellos, esa zona irregular no está contemplada en el conteo. Entonces, también aquí lo que nos dimos a la tarea es investigar ahora sí que de campo, bajar a campo y jurídicamente, porque pues igual papelito habla, pues ver realmente cuántas son las personas que se encuentran en esta situación y cómo han crecido y cómo Cancún, y si nos vemos en los dos ejidos de Isla Mujeres y de Bonfil, como el caso de Álamos, como el caso de La Guayacán, todo eso era el ejido de Bonfil, que lo fueron regularizando después de que en el 90 y pico que les dan chance ya de empezar a vender los ejidos. Ahí empezamos a ver que los ejidatarios o los mismos desarrollos para darle cumplimiento a las viviendas, pues igual se saltaron pues varios drenaje, todo lo que conlleva hacer un desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, pues hemos visto que hay de todo, en las colonias irregulares hay una que se llama la Colonia El Milagro, que aparece en las top 5 colonias de México en desigualdad social, en falta de infraestructura, y así como está El Milagro, hay bastantes más, pero el chiste es que con esta investigación, pues concientizar también cómo se ha ido perdiendo la esencia de Cancún, porque al final de cuentas, en estas zonas vive la gente, para mí, más importante y que hace grande a Cancún, porque al final de cuentas es la gente que le da, a mí yo el recurso más importante, pues, ¿qué es lo que más vende Cancún? ¿Qué es lo que más? Pues igual son las playas y el color del Caribe y los manglares, pero realmente la amabilidad, el tacto que tiene el cancunense, el cómo siempre tiene una sonrisa, siempre estar en Cancún te hace sentir pues tropical, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que esa es la competencia o lo que nos da un plus, y por eso Cancún tiene un plus a nivel mundial. Su gente es lo más importante porque al final es la que te hace sentir como pues disfrutar tus vacaciones, ¿no? Entonces, pues estas personas y la gran mayoría que vive en las colonias irregulares son gente trabajadora que se hace 3 horas a su hotel, y yo cuando las voy a visitar o cuando voy a hacer mis recorridos de las colonias irregulares, pues me pongo a pensar la diferencia de choques sociales, de cómo llegan a un hotel a trabajar y aún así dan su mejor provecho en el trabajo, pero
y la injusticia social que ellos ven, que ellos no tienen drenaje, no tienen una buena calidad de luz, no tienen agua potable. Ya en los últimos años se ha abierto la conversación, dejar de ver como un tabú justo estos problemas estructurales que nuestra ciudad y nuestro estado lleva décadas cargando. ¿Por qué? Porque somos un estado y una ciudad jóvenes, claro que sí, pero en las últimas décadas hay mucho trabajo que no se hizo en su momento y que poco a poco se retoma, y no nada más a nivel de estatal, local, en las cámaras, sino también en la sociedad. Tú me estás diciendo que de 10 cancunenses, de 10 personas benitojuarenses, 3 no tienen los recursos básicos, no tienen agua, no tienen agua, o no tienen luz, o no tienen gas, drenaje, justamente, que ahí llega un tema de contaminación ambiental bastante fuerte, el cual también tenemos que hablar de nuestra ciudad. ¿Encontraste alguna diferencia entre los datos que tenía el gobierno local hace 6 años, hace 7 años, con los que hoy tienen ya sobre estos asentamientos humanos? Sí, cuando nace la idea hace 2 años de realmente hacer una perspectiva de cómo vamos a solucionar, porque pues a veces igual le dejamos a la federación o al estado la injerencia, y la verdad es que no, la ley es muy clara de que también el gobierno local tiene facultades para darle cabal cumplimiento al tema de la regularización, y el tema de la regularización va mucho con la voluntad. Y hablando de los datos, pues nos dimos cuenta que los datos tanto yo veía no un negativismo, pero no una solución de tajo, que los datos estaban mal. No veía, oye, pues el gobierno municipal tenía unas cifras, el gobierno de estado tenía unas cifras, el gobierno federal tenía unas cifras, y cómo es que no hay una visión de los tres para decir, esta es la cifra, esto es lo que está pasando. Entonces nos dimos cuenta que realmente no había un estudio bien realizado. Entonces ahí es donde pues vemos los retos, ¿no?, de meternos al tema de las colonias irregulares, porque pues mucha gente, o muchas veces cuando tocan el tema de las colonias irregulares, es muy problemático, es un tema de la tenencia de la tierra, siempre es no, o sea, en vez de que sea, oye, sí, pero ¿cómo lo hacemos, no? Entonces vimos que había pues poco interés de crear una solución que a lo mejor nos va a tardar unos años, yo creo que unos mínimo, unos 8 años, yo por lo que veo, o un poquito más. Pero por algo se empieza, ¿no? Claro, ya se empezó simplemente con la idea de hace 2 años decir, esto se puede, si hay tantos nos, pues vamos a buscar el sí. Así es, y la verdad es que pues yo, que nací en esta ciudad y que tengo el gusto de que realmente esta ciudad me ha dado todo lo que soy, Quintana Roo me ha dado todo lo que soy. Entonces yo digo, pues manos a la obra, señores. Es un reto difícil, pero pues un joven cancunense de 24 años le entra. Vamos a ver cómo está el camino. El camino no es nada fácil, pero con una buena voluntad y hablándole a la gente con la verdad, explicándoles la problemática, el limbo jurídico en el que se encuentra su tierra, y no engañándoles, no diciéndoles, ay, sí, yo te voy a venir a pavimentar, yo te voy a poner tu drenaje, porque eso es lo que igual ha pasado mucho en las campañas, ¿no? Se han metido a las colonias irregulares porque se aprovechan mucho de la esperanza de la gente. Para poder municipalizar y para poderle meter servicios, tenemos que, ahora sí que desmenuzar. Ok, este es el paso 1, tienen que pasar las calles al ayuntamiento, es un ciertos procesos, y también en ese sentido darle escrituras a la gente que por más de 25, 30 años no han podido llegar a tener una escritura, porque además de que llegan a la notaría y se les hace y llegan a valerles 60,000 pesos, 50,000 pesos, porque yo los he visto. Por eso es mi parte como cancunense y como Samuel, antes que nada, pues
explicar, ¿no? Cómo estamos parados y hacia dónde queremos ir. Sé que yo no lo voy a lograr solo. Eso es imposible creer que yo pueda lograrlo solo, pero yo estoy seguro que de la mano de cancunenses, de quintanarroenses comprometidos por la importancia que es el tema, pues podemos llegar a solucionarlo eventualmente. Si hay personas que nos están viendo en nuestro auditorio que tengan dudas sobre cómo acercarse a ti, al equipo que está manejando este tema de asentamientos humanos, porque no tengan claro cómo está el tema en donde viven, en donde si les haya vendido, porque claro, hay gente que luego te vende y que suena muy bueno para ser verdad, y déjenme decirles que si es muy bueno para ser verdad, posiblemente sea mentira. Así es. Y más que nada en Cancún y en Quintana Roo el tema del desarrollo siempre ha sido pues prioritario, porque pues los empresarios es donde igual los grandes desarrolladores han ido haciendo pues ahora sí que su fortuna también, por así decirlo. Hay bastantes que se aprovechan de vender lotes sin servicios y a veces la gente cae porque no hay una orientación de cómo debe ser tú cuando compres un lote, pero la verdad ahorita estoy viendo apenas que están metiéndoles campañas en AGEPRO del gobierno del estado para ese tipo de información, y obviamente a mí donde me pueden contactar son a través de mis redes sociales. Esta semana publico mi página de internet, ahí es donde voy a recibir, porque al final de cuentas ahora sí que benditas redes sociales y bendito internet, porque es una facilidad para que hoy en día ya la gente pues ya muy fácil tienen un celular con el servicio para mandar mínimo un mensaje. Entonces pues en mis redes sociales yo soy Samuel Mollinedo Portilla, así estoy casi en todas mis redes sociales, o Samuel Mollinedo Portilla o Samuel Mollinedo, o en el ayuntamiento. En el ayuntamiento me encuentro, soy el 8º regidor del presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte. Pues yo estoy seguro que con buenas iniciativas, con buenos deseos, con buenos aliados en comunicación, con buenos cancunenses responsables de su ciudad, podemos llegar a difundir este tipo de proyectos. Yo por eso igual la iniciativa de hacer el libro, ¿no? A mí me decían, Samuel, ¿cómo le vas a hacer para exponer un tema que no mucha gente lo conoce, ¿no? Pues escribe un libro, ¿no? Al final de cuentas deja algo marcado, déjalo, al final de cuentas, pues si después lo quieres comunicar, pues el libro te va a ser muy, muy útil para dar a conocer lo que quieres llegar a hacer, ¿no? Claro, y sobre todo algo que vale tanto la pena, porque esto es justamente el impacto que todas las personas vivimos en el desarrollo de nuestra ciudad, en el desarrollo de nuestro estado, pero cómo hace tanta falta tener esta conciencia de que no todos las y los cancunenses tenemos las mismas oportunidades, vivimos bajo las mismas circunstancias, y cómo podemos pedirle, ¿no? No nada más a los gobiernos estatales, locales y federales, sino también como sociedad, cómo podemos contribuir. Y a mí me parece que la primer forma de contribuir es a través de la información, que es una herramienta importantísima. Pues lo que hemos visto igual a veces es que pues muchos jóvenes o mucha gente de Cancún tiene buenas ideas, tiene buen crecimiento, pero el mismo Cancún hay veces que no, y se tienen que ir a otras partes de la República y hacer su luchita de otras partes, y qué mejor pues que lo hagan en Cancún, ¿no? Al final de cuentas, Cancún no hay dos en el mundo, y como ese sentido de pertenencia y el cancunense ayuda a cancunense, yo creo que eso es más que político, es de la sociedad, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerle que los cancunenses tomen el destino de su ciudad en las manos y poder llegar a ese principio por el cual se fundó Cancún, ¿no? Al final de cuentas, que los habitantes de la zona aprovechemos los recursos del mismo Cancún, del mismo Quintana Roo, para mejorar la vida de cada uno de nosotros. Así es. Muchas gracias, Samuel Mollinedo Portilla. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Y vamos a seguir checando este tema. Por favor, no duden en contactarnos, en contactar a Samuel para tener más información y sobre todo para unirnos juntos y juntas por nuestra ciudad.